buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a esta segunda parte de nuestro segundo módulo de litigación oral. Es un placer presentar nuevamente al doctor Frank Roberto Almanza Altamirano. Él es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado en Sistema Acusatorio por la Universidad de Medellín, Colombia. Académicamente es capacitador graduado por el Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal en el año 2009. En los años 2009 y 2010 realizó estudios de especialización en litigación oral por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en Colombia. Asimismo, cursó estudios de especialización en litigación oral avanzada en Los Ángeles, California, San Diego, Estados Unidos. A la fecha se ha desempeñado como docente de la Academia de la Magistratura y de la Universidad Particular San Martín de Porres. A la fecha es fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima, expositor en numerosos eventos nacionales y autor de varios libros de su especialidad Derecho Penal. Demos un fuerte aplauso al doctor Frank Robert Almanza Altamirano, quien nos estará acompañando en este momento. Más bien, vamos a hacer, el doctor va a empezar con la ponencia, va a haber un lapso en donde vamos a hacer un corte, va a llegar el decano para hacer una ceremonia breve, pequeña, a los dos ponentes de la tarde. ¿Sí? Bien, doctores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Anoche estuvieron acá algunos de ustedes o casi ninguno? Sí, casi todos. Casi todos estuvieron anoche. Claro, para poder retomar lo que ayer habíamos venido diciendo, ¿verdad? Muy bien. Y ayer hemos estado conversando respecto de un tema que me parecía importante, que era las peculiaridades que tiene nuestro modelo procesal penal, que lo hacen distinto a distintos modelos acusatorios de nuestros países vecinos, ¿verdad? Hoy día vamos a tratar de aterrizar un poco en lo que es cómo debemos litigar de cara a nuestro modelo, porque este es un módulo de litigación oral, ¿verdad? Entonces, de cara a nuestro modelo vamos a dar algunas ideas. Lo primero que se dice siempre en litigación oral es que cuando yo litigo, busco convencer, busco persuadir. Dicen un litigante debe hablar bonito, debe encantar, debe hacer demagogia, debe llegar a su interlocutor, y en este caso su interlocutor es el juez, ¿correcto? Entonces dicen que la litigación tiene que ver con la retórica, la litigación tiene que ver con la persuasión, ¿de acuerdo? Y hay grandes ponentes, grandes expositores americanos, autores también, el caso por ejemplo de Pellerman, ¿no?, que habla de la litigación como persuasión, litigar para persuadir, para convencer. Eso es importante, es básico un litigante que pueda transmitir, es básico un litigante que pueda comunicar, que su mensaje pueda llegar al juez, eso es muy importante. El problema es serio cuando tú hablas en un juicio y el juez ni siquiera te entiende. ¿De acuerdo? Para que el juez te entienda, lo básico es que te sepas comunicar bien o no. Y cuando te comunicas bien, ¿qué debes usar? Vamos. Pido permiso y a partir de ahora me voy a poner de pie. Claro, doctor, lo que dice Manuel Atienza, ¿no?, que se necesita no solamente de la motivación, porque puede haber una sentencia bien motivada. Sin embargo, ahí es donde aparece la dialéctica y la retórica, donde uno, debido a estas artes jurídicas, puede expresarse. Claro. Bien. ¿Me permiten bajar al llano para conversar desde acá? Sí. ¿Sí? Vamos a dejar de lado el protocolo, ¿ya? Y vamos a conversar un poco más desde la platea. Bien. Sí, pues, es verdad. Cuando yo litigo, nunca litigo sentado. Y voy a hablar un poco de lo que yo hago.
Porque me parece inmoral hablar de lo que hacen otros y yo no lo hago. Porque yo hago, y lo que yo hago, lo digo porque me da algún nivel de resultados. Por eso lo comparto, ¿verdad? En litigación oral no hay un estudio preciso y único. Cada uno tiene su propio estilo litigario. ¿Cuál es la idea? Que te vaya bien. La idea es que te salga. Si quieres litigar como el doctor X. Si quieres litigar como el doctor Y. Si quieres como el doctor W. Es más, a mis alumnos les digo siempre, litiga como te dé la gana. ¿Cuál es la idea? Que te entiendan que ganes el juicio, ¿verdad? ¿O no? Mientras no hagas nada delictivo, todo está bien. Mientras tú logres ganar tu juicio, has litigado bien. Lo único que está proscrito, creo, es cometer delitos, ¿verdad? O sea, litigar con un tema de otro tipo de mecanismos que están vedados. Pero mientras tú litigues, yo te voy a dar algunas recomendaciones que me funcionan a mí. De eso voy a hablar hoy día. Las recomendaciones que me funcionan a mí, que se basan en mi experiencia. ¿Sí? Primera recomendación que yo les voy a dar es que cuando yo litigo, siempre lo hago de pie. Rara vez litigo sentado. ¿Por qué? Porque cuando litigo de pie, comunico mejor. Doctor Almanza, pero usted ayer habló sentado. Porque era una exposición de presentación, una exposición formal, llegaba de viaje, ¿cierto? Y sentí que lo podía hacer. Pero hoy día que quiero hablar de litigación, debo predicar con el ejemplo. Y cuando litigas, es mejor hacerlo de pie. ¿Por qué? Cuando litigas de pie, usas el lenguaje corporal. Te desplazas, miras, te comunicas mejor. ¿De acuerdo? Uno cuando habla, solamente usa la palabra hablada, o también el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Y a veces comunica mucho más de lo que crees. ¿De acuerdo? Y se lo voy a demostrar. Miren, doctores, ¿mi timbre de voz es adecuado? ¿Sí? Ya, los que estén de acuerdo con que mi timbre de voz es adecuado para hablar en consenso, ¿cierto? Quiero que levanten conmigo el dedo índice. ¿Están de acuerdo? Es el índice, ¿verdad? ¿Es el índice? A ver. ¿Qué les acabo de demostrar? Que cuando yo me comunico solamente con el lenguaje hablado o también con el corporal. ¿Ves? Los que han levantado esto Nos convenció. es porque me están mirando. Y no solamente estoy comunicando con el lenguaje hablado, sino también con el lenguaje corporal. gesticular, corporal. ¿Ves? Entonces no subestimen eso. Hablar de pie ayuda mucho. Las manos comunican. ¿De acuerdo? Doctora, cuénteme algo. ¿Cómo se llama? Giovanna. Yo le voy a preguntar algo y usted me va a decir muchas cosas. Yo voy a querer que se calle, pero usted no se va a callar. Solamente me va a contar algo. Me va a contar por qué es usted aficionada al derecho penal. Yo le voy a decir que se calle, pero de una manera muy simple. Antes de tener a mi hija, tuve un problema legal. Y los abogados que me habían defendido. ¿Qué pasó con la doctora? Yo le dije que no se calle. ¿Y por qué se cayó? Porque ustedes. Corporal. Eso es mágico, nunca me ha fallado. Con mi mujer lo practico. Tú pones tu manito y el testigo automáticamente se calla. Y en ese segundo que se calla, le lanzaste otra pregunta. Y lo sacaste de lo que estaba argumentando y lo que estaba explicando. ¿Me entienden? Todo el lenguaje corporal. Cuando litigas lo usas. Los timbres de voz los subes y los bajas. Te miras, gesticulas, te molestas, ríes, te indignas. Porque con tu actitud también comunicas o no. No se olviden. Todo con el juez es comunicación. Cuando yo estoy en una sala de audiencias, desde que me siento y me identifico, me acredito, en adelante, voy a empezar a comunicar.
La otra parte está hablando y con mis gestos comunico al juez si estoy de acuerdo o no. Con mi mirada. Desde el momento en que pisas una sala de audiencias, empiezas a actuar. Porque todo lo que vas a hacer es comunicación. ¿Cierto? Vamos, si el testigo está diciendo algo que yo sé que es absolutamente falso, estás indicando indebidamente de violación a mi testigo, a mi agraviado, perdón, si soy abogado, o a mi procesado si soy fiscal. ¿Cierto? Dependiendo de qué rol lo ocupe. Pero lo está encarando con algo que es falso. Le está diciendo, tú me violaste cuando no lo violó. O le está diciendo, él no violó cuando sí violó. ¿Cómo te muestras así? Si se pone a llorar, le sacas un vaso de agua, ¿verdad? Y le dices, cálmate. ¿Así le trato a un mentiroso? Si le trato a un mentiroso, ¿qué comunico? Que yo también le creo. Si está mintiendo, ¿yo qué hago? Lo miro. Se pone a llorar, yo sé que está mintiendo. Se pone a llorar y le digo, cuando termine, me avisa. ¿Ya se calmó? No, entonces vamos a esperar, pues. Estoy comunicando. No quiero decir, va a tener respeto. Lo que quiero decir es, hasta con un gesto de complacencia, comunicas. Todo es comunicación. Entonces, cuando te plantas en una sala de audiencias, a veces nos olvidamos, muchas veces, no a veces, muchas veces, que es importante la personalidad, es importante la actitud, es importante la inteligencia emocional. ¿El que se pica? Pierde. ¿O no? Y a veces nos pasa, ¿cierto? Porque ciertos colegas son expertos. Yo quisiera, señor fiscal, al doctor Almanza, yo quisiera saber cómo es que él desconoce algo que un chico de pregrado sabe. Cómo él, que funge de docente universitario, dice barbaridades como estas. Realmente, sus conocimientos de jurídicos son, no pobres, paupérrimos. Yo estoy ahí. ¿Yo qué hago? Le respondo, ¿verdad? Cojo el micro y le digo samba canuta. Eso sería, el que se pica, pierde. ¿Yo qué hago? ¿Y sí o no? ¿Por qué? Porque si me pico, ya no pienso. Uso el hígado. Y me salgo del tema. Y él me lleva a donde me quiere llevar, que es a la cólera. ¿De acuerdo? ¿Cómo tienes que estar cuando litigas? Calmado. Calmado, fresco, pensando, analizando, procesando. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí. Pensando en el caso. Ya después te dará su chiquita. Pero, profe, no es fácil, ¿eh? No es fácil tener control. Tengo unos videitos en YouTube donde me han desquiciado y he perdido los papeles. Vas a ver. Pero también en algunos donde yo he desquiciado. ¿Cierto? Una vez, cierto abogado que es muy conocido y muy mediático, lo vas a ver en un video de YouTube, dijo, yo quisiera que el doctor Almanza en este momento salga conmigo para arreglar este tema afuera. ¿Cierto? Entonces, hay que me di cuenta que había perdido los papeles. ¿Ves? Pasa. A mí me ha pasado. A ese abogado que es muy conocido, le pasó. A todos nos pasa. ¿De qué se trata? ¿De decir soy perfecto o controlar los más de los casos? La impresión que era de lo que no ha podido defender con argumentos, quiere arreglar la puerta. Entonces, ya perdió aquí en juicio. Sí. Yo le dije, doctor, disculpe con todo respeto, pero yo hago box. No creo que me aguante un round. Seguía. Entonces, ahí te das cuenta que ya vas. ¿Cierto? Entonces, es importante eso. Concentración. Cuando litigas nada, te puede quitar la concentración. Porque solo cuando estás concentrado, escuchas la pregunta y estás pensando en la pregunta. Tal vez la única habilidad que yo considero que es muy difícil en litigación oral, las demás se aprenden. Conversar, jugar con tu voz, se aprende. ¿De acuerdo?
Memorizar se aprende. La memoria también se adquiere. Leyendo, repitiendo poemas, aprendiendo nombres. La memoria crece. Se aprende. La memoria se ensancha. Lo único que es difícil es pensar rápido en investigación. Hasta ahora yo estoy peleando para lograr eso. A veces las mejores ideas se me ocurren cuando termino la audiencia. Entonces, estoy saliendo de la diligencia y a mi asistente, esto era. Y él me dice, era doctor, era. Ya pasó. Ya fue. Porque en ese momento era o no. Claro. Claro. Entonces, mientras tanto, ¿qué cosa llevo yo para contrarrestar? Nunca voy solo. Siempre tengo una interconsulta. Y esa interconsulta siempre tiene una cosa que es fundamental. Internet. Y el abogado está hablando, mi interconsulta está verificando. Está citando una jurisprudencia, está verificando si existe. Está citando a un autor y está verificando si es que dice eso o no. Y no tienen idea cuántas veces me he encontrado con gente que inventa. Y si lo agarras en falta con eso, mucho mejor o no. ¿Ves? De eso no se va a levantar. Porque con eso tú le vas a aplicar lo que se dice, el golpe ni bajo, el golpe casi letal. Porque en ese momento le vas a usar eso, ¿verdad? Entonces es importante con tu interconsulta. 2, tu interconsulta con internet, para que tu interconsulta vaya siguiendo todo lo que el otro va haciendo. Y tú pensando en cómo le vas respondiendo. Porque no se olviden, en litigación todo es aquí y ahora. No es que para más tarde ya resolvió. Pero pues, el testigo ya se fue a su casa. Si esa pregunta en el contra no se le hiciste, no se le vas a poder hacer. Es actuar y pensar rápido. ¿De acuerdo? ¿Eso que necesita? Todo en litigación es práctica. ¿Cierto? Vamos. Doctor Almanza, yo tengo miedo de hablar en público. Practica. ¿Cómo? Ceremonias. Toma la palabra. Cumpleaños. Habla. Tanto tu suegra. Suegrita, siempre le ha querido y no sé cuánto. Queremos que esté muchos años con nosotros. Cada vez que usted tirar en la familia y tu pareja te va a decir, no sabía que querías a mi mamá. No, tampoco, pero estoy practicando litigación. Es importante. ¿Ustedes creen que se va a aprender litigación en un curso a distancia? Hay gente que tiene 10 diplomados en litigación y lo sacas al frente y ni hablar saca. ¿Por qué? Porque todos esos diplomados han sido a distancia. Con un profesor que te pasa PowerPoint y te pone a decir, a ver los mandamientos de Fontanet, los no del contraexamen, los no del alegato de apertura, ¿cierto? Y todos repiten. No, pues, no va. ¿Litigación se aprende? Miren, lo que en litigación tienen que aprender, en teoría, se los voy a explicar en los siguientes 5 minutos. Les cuento, nada más necesitan saber en litigación que lo que yo voy a explicar en los siguientes 5 minutos. El resto no se tienen que aprender. El resto es práctica. Miren, en esa mesa les voy a explicar en 5 minutos todo lo que tienen que saber de teoría, ¿verdad? Les prometí eso. En esa mesa hay 3 jueces. Estos son los jueces de juzgamiento de un juzgado colegiado. ¿O no? En ocasiones puede ser un juzgado unipersonal. Estos 3 jueces son nuevos. Llegan el día del juicio. Son los 3 jueces nuevos. Llegan el día del juicio. No han estado en etapa intermedia, ni han estado en investigación. ¿Cierto? Estos jueces, ¿qué cosa quieren? Información. Porque como van a sentenciar, quieren información. Tienen que saber eso, teoría. Estos jueces son nuevos y quieren información. Segundo, solo estos jueces van a sentenciar, solo y únicamente van a sentenciar sobre la base de lo que se diga en juicio. Esto sí es absoluto. No hay forma de que el juez pueda mirar el expediente judicial o la carpeta del fiscal en juzgamiento.
Eso está permitido en etapas previas. Pero en el juzgamiento, el juez solo va a sentenciar ¿con qué? Con lo que se hizo en el juicio. Doctor, ¿y lo que no se hizo en el juicio? No existe. La declaración del testigo la oralizas, si el juez te lo permite, en los supuestos de que se puede oralizar, o traes al testigo, traes al perito, oralizas el dictamen pericial en los supuestos en que se puede oralizar. ¿De acuerdo? Exhibes, informas, todo lo que digas en juicio, solo sobre eso se va a pronunciar el juez. Primera cosa que van a tener clara. Dos. ¿Quién le trae información al juez? Fiscal. Bueno, los partes, los abogados. El juez solo recibe información de la fuente. Y la fuente es testigo, perito, documento y objeto. El fiscal y el abogado no son fuente de información. Doctor Almanza, yo soy fiscal, yo soy abogado, pero yo estuve en la sala del crimen. Ah, qué bueno. Que nos lo diga. Porque usted en este momento, al haber dicho eso, ya no puede ser abogado. Y menos fiscal. Porque el abogado y el fiscal no pueden ser fuentes de información. El abogado y el fiscal traen las fuentes de información. El abogado y el fiscal traen al testigo, al perito, el documento, el objeto ante el juez. Arman la teoría del caso, se la presentan, pero no son ellos mismos fuentes. ¿Se entiende eso? ¿Y eso cómo impacta en un juicio? Impacta así. ¿Quiere participar conmigo? Muy bien, vamos. ¿Usted quiere ser testigo? Usted va a testificar respecto de lo que hicimos anoche cuando salimos del evento. ¿De acuerdo? ¿Sabe usted algo de eso? ¿Qué hicimos? Usted habló sobre... No, cuando salimos del evento. Cuando salimos, dije, ¿verdad? Sí. Ya, cuando salimos del evento. O sea, ya fuera de Así es. Terminó, nos tomamos la foto, Claro. nos despedimos y a partir de ahí usted va a testificar sobre lo que hicimos. Bueno, cada uno procedió a retirarse del lugar del ICAD. Usted no sabe. No sabe lo que he hecho yo. Claro. ¿Sabe lo que hizo el doctor Luis? No. ¿Es? Pero usted va a testificar. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Usted va a decir que sí a todo lo que yo le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Yo le voy a hacer preguntas y usted me va a responder con un Sí. sí. El doctor Almanza, los doctores del Colegio de Abogados y el expositor Luis se retiraron a cenar. Sí. Se fueron a comer en un restaurante donde vendían pastas. Sí. Le sirvieron lasaña Claro, sí. y además ravioles Sí. y una pizza. Sí. Y todo eso terminaron. Claro. Sí. Luego de lo cual salieron y dijeron vamos a caminar para hacer digestión. Sí. Ahí tomaron una botella de vino. Sí, sí. Y se fueron a un conocido nightclub. Sí, se puede. No, pregunto, ¿él sabe todo lo que ha pasado? Pero está diciendo que sí. Y aparentemente está metiendo información o no. Ciudadano. Eso está prohibido en un juicio de cero. Porque cuando se permiten hacer preguntas sugestivas en un juicio, ¿quién mete la información? ¿El que pregunta o el que responde? Con preguntas, ¿qué tipo de preguntas he hecho en este momento yo? Dirigido. ¿Toditas han sido sugestivas o no? Ya, y en esas preguntas sugestivas, ¿quién metió la información ante los jueces? ¿Él o yo? El abogado. Aparentemente. Claro, pero Pero ¿quién metía toda la información? usted da, por eso. ¿Y él qué decía? Nada más, el abogado. Pero aparentemente para todos, ¿quién estaba contando? Y eso es trampa en el juicio. No vale. Absolutamente no vale. En el juicio, ¿quién tiene que meter la información? Testigo. El testigo. ¿Y cómo lo tiene que hacer?
a través de preguntas abiertas. Yo le voy a volver a preguntar lo mismo, ya que es lo que hicimos, ¿verdad? Y le voy a volver a preguntar lo mismo y él va a responder con preguntas, va a responder a preguntas abiertas. ¿Qué pasó ayer después del evento? Después del evento, bueno, yo me retiré del ICAD ¿Ya? y procedí a tomar la 15 y me fui a mi domicilio. ¿Qué se enteró que hicieron los demás? Bueno, no recuerdo. Acabo de decirte, te lo conté. Ah, ya, salieron a comer a un restaurante. ¿Qué comieron en el restaurante? Comieron lasaña, pizza, otros. ¿Terminaron? Aparentemente sí. ¿Y luego de comer qué hicieron? Bueno, después de comer fueron a un nightclub. No. Salieron afuera a caminar y Tomaron su vida. Se fueron a Ya, primera miren, así jugando, bueno, lo del nightclub es Aclara. Haciendo los gritos. Bien, escúchenme. Hay dos cosas que están quedando más o menos claras. La primera, cuando el testigo le da información al juez. Primero que dije, que estos señores jueces no tienen información o no. No. ¿Quién se la va a dar? El testigo, la fuente, ¿verdad? Cuando la fuente le da la información, no se permiten preguntas sugestivas, porque las preguntas sugestivas son preguntas de trampa. O sea, con esa pregunta sugestiva, el que da la información está siendo el que pregunta. Y la idea no es que dé la información al que pregunta, sino el que responde. Cuando le hice las primeras preguntas, yo le hice así: ¿fueron a comer pizza? De allí a tomar vino. ¿Quién está haciendo la información? Usted. Eso está prohibido. Porque estamos sacándole la vuelta a las reglas del juicio. Y las reglas del juicio son que quien mete la información es la fuente. El abogado y el fiscal no son fuente. Si el abogado y el fiscal no son fuente, ¿cómo pudieran meter información? ¿Entiendes eso? A ver, voy a repetir. Yo te voy a contar algo a ti. ¿De acuerdo? Yo te voy a contar algo a ti. Y esto que te voy a contar a ti, tú se lo vas a contar al juez. Pero con preguntas abiertas que te voy a hacer yo. Primero te lo voy a contar. ¿De acuerdo? Muy bien. El día de hoy me levanté a las 9 de la mañana. Cuando me levanté a las 9 de la mañana, me alisté, me bañé, me cambié y me fui a tomar desayuno. Y el desayuno había cerrado porque era solo hasta las 10. ¿Cierto? Así que solamente desayuné agua. Regresé a mi cuarto, me alisté con otro tipo de ropa para ir a buscar comida en la calle. ¿Cierto? No había ningún restaurante que vendía desayuno porque me decían que era solamente hasta las 11. Y a todos estaban ofreciendo almuerzo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo que tuve que almorzar. Y como tenía tanta hambre, comí un plato que era triple. Decía picante, arroz con pato y chancho. ¿De acuerdo? Y eso lo acompañé con una chicha blanca, que era una chicha de... Chicha blanca. Dice que tenía quinoa. Ya. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Escuchaste la información, verdad? Muy bien. ¿Usted sabe qué pasó hoy día en la vida del doctor Almanza? El doctor Almanza se levantó a las 9 de la mañana y bueno, se cambió, se aseó y luego fue a buscar desayuno y sin embargo no encontró porque ya había cerrado a las 10. ¿Qué hizo después? Después, bueno, regresó claro, a su cuarto y bueno, se cambió y fue a buscar bueno, si encuentra desayuno. Sin embargo, salió y buscó y le comunicaron que a las 11 ya no vendía desayuno. Ya era almuerzo, claro. ¿Por qué le dijeron que ya vendía el desayuno a las 11?
porque ya era muy tarde por la hora. Por la hora, ¿verdad? Sí. ¿Ante eso qué hizo él? Ante eso él se fue a buscar ya almuerzo, ¿no? Porque solo tomó agua nada más. Y... Vamos, la idea se entiende. Cuando se hace un examen directo, él tiene la información porque él es la fuente, él es el testigo, ¿verdad? Yo que tengo que hacer como fiscal o como abogado, igualdad, lo mismo. Yo estoy llevando al testigo. Yo lo que tengo que sacar es la información para que la escuche el juez o no. ¿Y cuál es el único secreto para hacer esto? Jamás hacer un cuestionario. Porque si haces un cuestionario no te va a salir. Nunca hagas un cuestionario, jamás. Tú tienes que tener claro lo que él le va a decir al juez, ¿verdad? Porque él tiene una declaración previa. Siempre un testigo declaró antes, ¿o no? Tiene una declaración previa. Y esa declaración previa hace que tú sepas lo que va a decir. Entonces, ¿cuál es tu secreto en el juicio? Tu secreto en el juicio es escuchar. Tú escuchas y con lo que él te diga, le haces la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Porque no siempre el testigo es fácil. A veces es huidizo, a veces es evasivo, a veces no escucha, a veces es de monosílabos, a veces tienes que sacarle con cuchara. Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer un examen directo, un juicio? ¿Cuál es? Escuchar. Escucho la respuesta, con la respuesta hago la siguiente pregunta. Pero nunca debo tener ¿qué? Un cuestionario. Porque ese cuestionario no me va a salir. Y si no me sale me voy a volver loco. Y voy a perder. ¿De acuerdo? Entonces, secreto. Entonces, primera regla de litigación oral que deben entender todos. Al juez se le da información. ¿Quién le da información? La fuente. El testigo, el perito, el documento o el objeto. Segunda regla de litigación. Nunca son fuente de información el abogado ni el fiscal. El abogado y el fiscal no son fuentes. ¿Qué hacen? ¿Llevan la información? No, llevan las fuentes. ¿Quién da la información? La fuente. ¿Quién lleva la fuente? Exacto, el fiscal y el abogado no son fuentes. Llevan la fuente. Y le sacan la información a la fuente para que la escuche el juez. Y tercera regla y última de litigación. Cuando la fuente da información, no se admiten engaños ni amenazas. No se admite intimidación, ni se admite engaños. Por ejemplo, testigo, usted sabe que está bajo juramento y sabe que miente en un juicio puede ir preso. Objeción, señor juez, quien le hace saber las obligaciones al testigo es usted. Esto está sonando a intimidación, ¿entienden? Cuando se infringe alguna regla, ¿qué tienes que hacer? Objeción. Y si yo lo amenazo, objeción. Yo le pregunto así, para que me diga sí o no, usted nunca estuvo ayer en la conferencia. Objeción. Sí o no, nunca, es una pregunta capciosa. Lleva error, ¿entienden? Señor, para que diga, si el doctor Hernández estaba vestido con terno y con zapatos blancos. Objeción, pregunta compuesta, son dos preguntas según una lleva error. ¿De acuerdo? Para que tú puedas objetar en una audiencia capciosa, ambigua, interpretativa, opinativa, tienes que estar atento, ¿verdad? Y de esas 3 reglas que acabo de explicar, surgen 50 reglas que están en el código. Si entienden las 3, de ahí derivan todas. ¿Se entiende? Para que estén atentos. Miren. No. Hay 3 reglas. De esas 3 reglas surgen 50. De esas 3 derivan todas. ¿Esas 3 cuáles son? La información la da ¿quién? La fuente. La segunda regla, el abogado y el fiscal no son fuentes. Y la tercera, cuando la fuente de información lo hace sin engaños ni amenazas. De esas 3 derivan todas. Toditas. Ejemplo. Yo testigo. Todos sabemos que estamos en Tacna y en el mes de agosto en Tacna hay frío y a veces llovizna por las noches. Y todos sabemos
que cuando eso objeción, señor juez, no está preguntando. El abogado está dando información. Quien tiene que dar información es la fuente, señor. ¿Por qué no le pregunta al abogado si conoce litigación oral para que su cliente no esté en indefensión? ¿Me entiendes? Cuando lo ganas en falta, aprovechas para qué. ¿Por qué no? Estás objetando y le estás diciendo que su intervención es reiterada. A veces la gente no pregunta, argumenta. ¿Entienden? Bueno, acá pues el alcalde y el presidente del gobierno regional tienen procesos penales. Son personas además que no gozan de la aceptación popular. Objeción, señor, no está haciendo preguntas, está haciendo afirmaciones. Mi colega de la fiscalía no es fuente de información, él es el fiscal. ¿Entienden? La información, ¿quién la tiene que dar? El testigo. ¿Cuándo puede argumentar el fiscal y el abogado? Solo cuando hace alegatos. Y eso sí, usando la palabra según el testigo, según el perito, según el documento, según una fuente que ya se actuó en el juicio. Porque de lo contrario está inventando o no. ¿Entiendes? Ese según presente, según tal, según cual, según él, según el otro, según este, según. Pero no él. Según. ¿Ya? Vamos. Cuando yo digo, ¿qué te digo? Entonces, usted nunca agredió a su pareja. ¿Nunca agredió a su pareja? No, nunca le agredí. Ya, dígame, ¿usted está arrepentido de eso? Sí, nunca le he agredido. Pero ¿cómo es la pregunta? ¿Engañosa o no? Sí, sí. Y si la otra parte no está despierto, tú respondes. Y si respondes, ya respondiste. Doctor, pero en litigación me han dicho que se puede objetar respuestas. ¿Para qué? ¿Para qué objetar las respuestas? Ya respondió y el juez ya escuchó. Doctores, hay tres cosas que voy a decir que espero que no digan que yo las dije. La litigación es como el fútbol. Hay reglas. Hay un árbitro, ¿verdad? Pero hay una diferencia. En el fútbol hay VAR. ¿Cierto? En el fútbol hay VAR. En litigación no hay VAR. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás durmiendo y no objetas, la información ingresa. En el juicio tienes que estar despierto. Porque si no objetas y el juez no dice nada, la información entró al juicio o no. Y si la información entró al juicio, el juez la puede usar en un momento de sentencia, por lo menos está allá. ¿Qué tienes que hacer para evitar que la información ingrese? Usar una palabrita mágica. ¿Y cuál es? ¿Qué palabrita se usa para que la información no entre? Objeción. Repetitiva. Objeción. Sugestiva. Objeción. Compuesta. Objeción. Capciosa. Objeción. Especulativa. Objeción. Argumentativa. La palabrita te ayuda a fundamentar. Si el juez quiere más fundamentación, le explica lo que le expliqué al comienzo, las reglas. Señor, es especulativa y es argumentativa. Quien tiene que dar la información es el testigo, no el abogado. Si el abogado argumenta, él es el que está dando la información. Y la información al juicio tiene que traer a la fuente, señor, el testigo, que el abogado no es fuente. ¿Ven? Eso le vas a decir si es que el juez te pide fundamental. Pero casi siempre una objeción basta con una palabrita, ¿cierto? ¿Cuál es la palabrita? Capciosa, especulativa, repetitiva, ¿no? Esa es la palabrita. Entonces, primera cosa que les iba a decir era esa. Cuando vas a un juicio, estate atento. Porque si no te hacen foul, si no te violan la regla, si no objetas, si no objetas la información, ingreso. ¿De acuerdo? Mira, imagínate que si yo fuera un fiscal canalla, tu cliente
anticipada que no llegó a buen recaudo. ¿Puede haber sido eso o no? Un procesado se puede acoger a una terminación anticipada y al final no llegar a nada, ¿verdad? Porque el juez no aprobó el acuerdo, N cosas, ¿verdad? Ya esa información se tiene por inexistente en el proceso. No se puede decir en el juicio. Y entonces el fiscal empieza a hablar. Usted tuvo reuniones con el señor fiscal, la objeción, señor juez, y solicito que nos acerquemos ante usted, el fiscal que está diciendo esto en este momento y yo. Nos acercamos los dos. Señor juez, está siendo temerario, está haciendo información prohibida. Si la termina de hacer, le pido que lo sancione, porque esa información no puede ingresar, porque está prohibido, ¿verdad? Entonces tienes que estar atento, porque si no te van a meter información que lamentablemente te puede hacer mucho daño y es ilegal. Pero doctor Almanza, y la información entra, pero después no la va a poder usar. Es como en el box, un golpe bajo, no se cuenta, pero ¿duele o no? Te meten un golpe debajo de la cintura, te tiras en el piso 5 minutos de dolor, te levantas y el juez dice, no hay problema, no se va a contar el punto. A mí que me importa que no se cuente el punto. ¿Dolió? Es la idea. Evitar eso. Los supuestos escépticos. Miren, hay dos contextos. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación. ¿Entienden? Hay algunas cosas que el juez nunca va a poner en su sentencia cuando motive. La garantía de nuestro modelo es la motivación. ¿Estamos claros? En nuestro modelo la garantía es la motivación. Les dije ayer, hay cosas que el juez nunca pondría en su motivación. ¿De acuerdo? Pero a veces esas cosas que nunca pondría en su motivación lo ayudan a decidir. El factor mediático lo puede condicionar para que decida. Sí. ¿Prejuicios lo pueden condicionar? ¿La facha del testigo o del investigador lo puede condicionar? ¿Lo va a poner? No. Haber escuchado ciertos rumores en la audiencia, ¿lo va a poner? No. Porque todo eso es del aspecto subjetivo y no lo va a poner. Porque sería impresentable que lo ponga. Pero lo ayudan a tomar decisiones. Pero no lo va a poner en su justificación. En su justificación pone lo que es presentable. Así que no olvides de los otros detalles que también cuentan uno. ¿Cierto? El otro día escuchaba a un ponente decir lo siguiente. El ponente decía, la inmediación es una tontería, decía. Porque que el papel se ruboriza, no se ruboriza. ¿Cómo hace sus manos el testigo? ¿Cómo no las hace? Si se pone nervioso, si mira para la izquierda, a la derecha, al abogado o no. Eso, decía este ponente, no se puede justificar en una decisión. Por lo tanto, no se va a poner. Porque eso es absolutamente subjetivo. ¿Entienden? Lo cual es cierto. Es absolutamente cierto. Sería impresentable que un juez ponga todo eso en su resolución. Pero mi pregunta es, ¿lo ayuda a decidir o no? No lo pondrá, pero lo ayuda a decidir. ¿Qué cosas pone en su sentencia? Lo que es presentable. Pero a todo lo demás le ayuda a decidir, pero no lo pone. Así que no subestimen detalles. Porque cada detalle en mitigación. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a contar una cosa. La valoración de los jueces es tal vez el tema más duro que puede haber. ¿Cómo el juez valora su sentencia? Es el tema más duro tal vez. Lo primero que antes sabía, con lo que hemos vivido, ¿saben qué era? Un sistema que se llamaba el sistema de la prueba tasada. Con eso se ha vivido en el inquisitivo, pues. En el inquisitivo más arbitrario se ha vivido con la prueba tasada. ¿Cómo era la prueba tasada? La prueba que estaba tarifada, había tarifa legal. ¿Recuerdan ustedes? La confesión es prueba plena contra el que la presta. 2 declaraciones de un hombre equivalen a la de 4 mujeres. 2 de una mujer a la de un hombre.
¿cierto? La de la mujer puede asemejarse a la del marido cuando está casada, porque tiene el consentimiento del esposo. No es admisible una declaración de un indio embrutecido por el alcohol y la servidumbre. ¿Esa qué cosa es? Tarifa legal. Son pruebas tasadas. ¿Eso hoy día es presentable? Pregunto, ¿hoy día es presentable eso? Porque son normas machistas, son normas discriminatorias, ¿verdad? La tarifa legal en el mundo ya cada vez está en desuso. ¿Y por qué está en desuso la tarifa legal y la prueba tasada? Porque cuando el hombre evoluciona, cuando la justicia avanza, esto es arbitrario. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué antes había prueba tasada? Por una razón, doctores, se los voy a decir. Había prueba tasada porque había mucha desconfianza en los jueces. Corrupto, tal, cual. Por lo tanto, al juez no se le daba ningún margen para que valore. Desconfianza en el juez. Y por eso es que, ¿qué hacían? Tasaban la prueba de manera tal que no había ningún margen para que el juez valore. O sea, era como hacer sumas directas, ¿verdad? Ya. Después de la Revolución Francesa, esto cambió. Y con la Revolución Francesa, supuestamente salieron esos jueces que eran corruptos, se dice. Digo, supuestamente. Y empezamos en un tema de ¿qué? De libre valoración. Ya sin prueba tasada, ¿verdad? Pero empezaron vuelta a los abusos. Entonces, ¿qué vino? El otro sistema de la sana crítica. ¿Qué es eso? Apreciación razonada. Vamos, miren los momentos. Primer momento, tarifa legal o prueba tasada. Esto es, las pruebas con un valor. Para hacer sumas y restas y con porcentajes ganas, ¿verdad? Segundo, sana, no. Segundo, libre valoración, libre valoración. Tercero, sana crítica, apreciación motivada, apreciación razonada, apreciación valorada. ¿De acuerdo? Supuestamente acá estamos hoy día. ¿Cuál es el gran problema? Acá, los estándares probatorios. Cuando hay certeza, cuando hay fundados y graves elementos de convicción, cuando hay solo probabilidad, cuando hay duda. Y peor aún, si nos vamos a las sospechas. Cuando hay sospecha grave, sospecha inicial, sospecha reveladora, ¿cierto? Difíciles. Es bien subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces hoy día estamos en un sistema de justicia en el que cada punto cuenta. Porque en el Perú, de acá, vamos a llegar a un punto medio. Los litigantes que tenemos que buscar en el Perú para llegar a nuestra primera conclusión de la noche. Convencer al juez, ¿verdad? Pero no solamente convencerlo en el corazón, sino convencerlo de manera tal que pueda hacer esto, que es motivar su decisión. En el sistema de jurados, en el common law, yo lo convenzo a los jurados, pero no me interesa convencer a los jurados de manera tal que puedan motivar, porque el jurado no motiva. En el sistema nuestro, lo convenzo al jurado, pero ¿qué le tengo que dar? Las herramientas para que motive su decisión. Por lo tanto, ¿dónde es más difícil litigar? ¿En Estados Unidos o en el Perú? ¿Dónde es más difícil? En el Perú. Yo creo que en el Perú. Porque en el Perú, además de convencer al jurado, yo necesito otra cosa. Darle al juez los elementos para que motive su decisión. Entonces, al juez le tengo que dar todo un proyecto de sentencia con un mandato de clausura para que pueda motivar su decisión. Un jurado no motiva. Por lo tanto, cuando un litigante se desempeña en el common law, se desempeña en Estados Unidos, lo que ese litigante hace es persuadir básicamente al juez, ¿no? Por eso que los litigantes estudian oratoria, retórica, persuasión, hablan lindo. ¿Nosotros también tenemos que hacer eso? Sí. Pero además, ¿qué le tenemos que dar? Argumentos. Porque si solo hablamos lindo, lo convencemos, pero no le damos herramientas de motivación al juez. Y si no le damos herramientas de motivación al juez, el juez así nos crea, no nos va a poder
amparar. No se olviden, en el Perú hay apelación. En Estados Unidos, cuando el fiscal pierde, no se apela, porque una apelación significaría atentar contra el nebis in idem. ¿De acuerdo? Entonces, en el Perú el juez está pensando en qué cuando condena. Vamos, un juez gringo, cuando emite su sentencia, está tranquilo las más de las veces, porque sabe que nadie le va a poder apelar su decisión. Y el jurado tampoco, ¿verdad? Porque el jurado resolvió con íntima convicción. Porque allá se entiende que la apelación atenta contra el nebis in idem, 2 veces sobre lo mismo. En el Perú no es así. En el Perú primero el juez motiva, y segundo, motiva pensando en una apelación. Porque incluso puede incurrir en responsabilidad si emite una sentencia mal motivada o mal fundamentada. Por lo tanto, mis profesores de litigación oral me decían siempre, es más difícil litigar en Perú que en mi país. Mis profesores gringos. ¿Y por qué me decían eso? Porque a diferencia de mi país, en el tuyo, en un alegato de clausura le tengo que llevar al juez un proyecto de sentencia. Por eso es que cuando yo litigo, y voy a contar mi experiencia, cuando yo litigo, siempre, en mi alegato de clausura, siempre, nunca ha habido excepción, uso PPTs. Jamás he dejado de usar PPTs en el alegato de clausura. ¿Y qué son mis PPTs en el alegato de clausura? Mi proyecto de sentencia respecto de todo lo que pasó en el juicio. Señor juez, en la apertura dijimos esto. Y sale mi PPTs sobre todo lo que dije en la apertura, mi teoría del caso, ¿verdad? Respecto de esta proposición fáctica que satisface este elemento, ya han actuado estas pruebas. El testigo vino y dijo esto y esto. Respecto de esta otra, esto, este testigo dijo esto y esto. Hipervínculos, escaneos, PPTs, ¿cierto? Y mi alegato de clausura. 40, 30 presentaciones, proposición por proposición, respecto de todo lo que hubo en el juicio. ¿La chamba lista para el juez o no? Sí. ¿Y cuál es mi momento casi orgasmo? Cuando termino de hacer mi alegato y se me acerca el secretario. Doctor, el doctor dice si le puede dejar sus PPTs. ¿Con gusto o no? Claro. Por si acaso hay un par de consideranditos. ¿Sí? Ah, mentira, todo respeto. Pero yo pregunto, ¿el juez en el nuevo código quiere eso o no? ¿Quiere que el alegato sea su proyecto de sentencia? De todo lo que ha habido en el juicio. Ese es tu alegato. Por eso en el juicio tienes que estar atento a todo lo que logras, ¿cierto? Y lo esquematizas, lo anotas, lo verificas. ¿Y cómo hago mi clausura? Listo para la denuncia por prevaricato y me dan la contra. ¿Cómo? Minuto tal, audiencia tal. Testigo dijo esto y no fue contraexaminado. Me encantaría que el juez diga, ese hecho no está probado. El testigo lo dijo en la audiencia entre el juez, ¿cierto? Y eso no fue materia de contraexamen. ¿Ese hecho queda o no? Y les digo, minuto, audiencia, ya no hay culpa, hay negligencia. Si no lo consideras, dolo, porque se lo dije en clausura, con todo diminuto. ¿Entienden? No es que se me pasó, no se te pasó. Te lo dije con todo diminuto que en clausura. No se te pudo haber pasado. ¿Me entiende? Minuto. Doctor, pero es de chamba, pedón. ¿Chamba? No es chamba. ¿Sabes por qué no es chamba? Porque generas hábito. ¿Cómo lo generas? Termina tu audiencia y todo lo que ha pasado lo descargas. La siguiente audiencia lo descargas. Con lo cual, cuando vas a hacer tu alegato de clausura, ¿qué haces? Tienes todo. Escaneas, haces hipervínculos, das el argumento, dices la pieza que se realizó,
subrayas el párrafo, hablas del tema, ¿o no? Y lo tiene, ¿cierto? Doctor Almanza, ¿qué autoridad tiene usted para hablar de eso? Bueno, pues, algo les tengo que decir. Yo fui el fiscal adjunto supremo que llevó los 15 primeros juicios en la Suprema con un nuevo código. Altos funcionarios. Y me fui de la Suprema sin perder ningún juicio. Íbamos ganando 14 juicios cuando me fui. 14-0. Litigando ¿cómo? Como les digo. Litigando como les digo. O sea, ¿de qué yo estoy hablando? ¿De lo que me han contado o de lo que he hecho? Lo que he hecho. Y esa forma no falla. Porque es litigio de precisión, ¿o no? Doctor Almanza, y si en el juicio se te caía algo en plena audiencia, hay una figura que se llama retiro de acusación, ¿verdad? Antes de hacer un papelón en clausura, ¿qué hago? Retiro mi acusación. Y le digo al colegiado, se me cayó una pieza fundamental, pues. Usted ha visto. Uno tiene que aceptar mi retiro, ¿verdad? Porque puede pasar, ¿o no? Sí. Puede ir un testigo que no esperaba, puede ver un testigo mío caído, puede ver el peritaje con debate pericial salido en mi contra, etc., 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 ¿o no? Una norma derogatoria posterior. Pero créanme, doctores, no tengo mucho tiempo para hablar de litigación, pero sí les puedo garantizar que litigación no es improvisación. Que litigación no es yo soy bueno. El que es bueno pierde. Porque no basta ser bueno para ganar un juicio. Tú tienes que ser bueno seguramente. Porque si no sabes expresarte, si no sabes comunicar, si no sabes preguntar, si no sabes objetar, si no sabes resumir, estamos mal, ¿verdad? Pero si te confías en que eres bueno vas a perder todos tus juicios. Porque además de ser bueno, ¿qué tienes que hacer? Prepararte, analizar, trabajar. Un juicio se gana 50% en la sala de audiencias y 50% en tu oficina preparando tu caso. Doctor Almanza, si hay corrupción, como yo armo un caso, si hay un juez delincuente, tendría que devolver el bien. ¿Por qué? ¿Cómo me va a fundamentar la solución? Pues me gustaría que la fundamente, sin incurrir en prevaricato. A ver, si le estoy haciendo 3 en raya, y estoy diciendo los elementos son este. Y para este elemento la prueba es esta y esta y esta. Y para esta es la prueba. A ver, que absuelva. Vaya. Absuelve. Dime que no hay caso, pues. Y fundamentan eso. Hazlo. No es tan fácil. ¿Cuándo puede haber una absolución de favor? Cuando no se hizo una buena chamba. O cuando se hace una condena abusiva. Cuando el abogado no hace un buen trabajo o no. Pero ¿qué pasa si un abogado le dispara en uno de los elementos fundamentales al caso del fiscal? Y lo desangra. Le elimina el elemento violencia porque se tumba su prueba sobre violencia. Ya no será robo, pues podrá ser hurto en el peor de los casos o no. ¿Cierto? Entonces, ven, para el fiscal es más tranca litigar. Porque el fiscal, ¿qué le tiene que llevar al juez? El cuadro completo. El abogado basta que se tumbe uno. Bueno, miren lo que le tiene que llevar el fiscal al juez para que sentencie y condene. El fiscal le tiene que llevar elemento del delito, ¿verdad? Para cada elemento, hecho, ¿verdad? ¿O no? Y para cada hecho, una prueba o varias pruebas. Pregunto. Si yo no soy capaz de llevarle eso, no me van a dar la razón. ¿Y el abogado qué tiene que hacer? Tumbarse algo. Me dejó sin caso. ¿Cierto? Pero claro, ¿cuál es el gran problema? Litigamos con la técnica del mono con metralleta, ¿no? Le atacamos a todos sin ningún sentido. Nos vamos con argumentos de moral, de ética, genéricos, litigamos a la que salga, ¿no? Hablar de litigación oral es hablar de planificación. Hablar de litigación es hablar de preparación. Cero improvisación.
¿Qué cuesta? Horas. ¿De acuerdo? Pero a veces criticamos, pero yo soy bueno, a ver cuál es el caso, dámelo un día antes para estudiarlo y voy a hacer el legal. ¿Para qué? Por más bueno que seas. ¿De dónde vas a sacar los argumentos? Si no están en las fuentes, que se han actuado en juicio. Hay algunos abogados que tienen mucho prestigio, cuyo nombre no voy a mencionar. Pero ¿saben qué? Estos señores se dedican a preparar los casos. O sea, llega la acusación del fiscal, etapa intermedia, pasa a control, hay etapa a juicio, con la misma etapa intermedia, y contratan al estudio jurídico. ¿El estudio jurídico qué hace? Analiza el caso, estudia, ¿y qué le busca? ¿Todas las imprecisiones o no? Y para eso, ¿en qué destrozan dogmáticamente? Manejan duro las figuras de dogmática, de imputación objetiva, categorías jurídicas, en delitos funcionariales, en nada. Analizan el caso. Teoría probatoria, analizan. ¿Cierto? ¿Y dónde casi han ganado el caso? ¿En la sala de audiencia o en gabinete? No han ganado en el estudio, en gabinete casi o no. Pero como ese caso da asco, como ese caso es de alguien que es muy impresentable, ese abogado no lo litiga. Pero ¿a quién manda? A su loro. A su loro. ¿Para qué no manda a su loro? Para que su loro vaya al juicio y hable, ¿verdad? ¿Pero quién fue el cerebro? Eso pasa, está pasando mucho. ¿Por qué? Claro, el chiquillo que recién está empezando, ¡pum!, la hace linda, pues, la rompe, la destroza en el juicio, porque ya tiene el libreto hecho o no. Él solo actúa. Claro, tiene que saber también bastante para poderse defender, ¿verdad? Pero él no es el pensante en toda esa estrategia. El pensante es otro. Que a esa misma hora está hablando de ética y de moral en las entrevistas televisivas. De cómo se debe hacer para que el país esté mejor. Me provocan, digo, no, ¿verdad? Pero he prometido decir lo menos posible. Del video sí. Pongo el Entonces, doctores, no subestimen litigación. Ni crean que litigación se resume en hablar bien. Litigación para mí se cimenta en preparar tu caso. ¿Cierto? En trabajarlo, en planificarlo, en armarlo, en estructurarlo. Es lo más fuerte en litigación. Lo segundo es litigarlo, pues. Miren, créanme. Yo lo invito. En esos 14 juicios que ganamos en la Suprema, yo era casi el oro. ¿Por qué? Porque yo tenía detrás mío todo un equipo. ¿Y saben qué hacíamos? Reuniones de gabinete. Armábamos cada uno de los elementos. Los hechos precisos para cada elemento. ¿Cierto? Y los medios probatorios pertinentes, conducentes, útiles para cada uno de esos. Y lo litigábamos con un mapa. Bien planificado todo. Eso generaba el esfuerzo no de uno, sino de varios. Después de cada audiencia tenía toda mi gente haciendo hipervínculos, trabajando PPTs, escaneando documentos, haciendo presentaciones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que diera exposición. Porque solo así se puede lograr todo eso o no. Pero ¿qué pasa si yo me voy con mi carpeta y mi cabeza? ¿Me va a salir? ¿Me voy a litigar igual? Ese es el problema. Doctor, ¿y cómo no alcanzaba el tiempo? Es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Es todo un tema de planificación, de organización, de cómo tienes que manejar tu estudio. Si tienes muchos casos y eres abogado, deberías litigar solo los necesarios. Y los demás, ¿qué sea? Terminaciones, salidas alternativas, o no. Colaboraciones eficaces. Total, tú cobras porque a tu cliente le vaya bien en el juicio. Cuanto mejor le vaya, ¿te cobras más o no?
Entonces, si tu cliente puede ser un colaborador eficaz, si tu cliente puede ser alguien que le acoge una terminación, le va a ir mucho mejor. Y la prueba está en tu contra, ¿no? Tú vas a tener prestigio, porque le vas a solucionar su vida a las personas que vienen a tu estudio. Le vas a dar una solución más justa a su problema. Sin embargo, si tú lo litigas todo, no te va a salir nada bien. Y te vas a desacreditar. ¿Qué casos yo como abogado defensor me guardaría para litigar? Los casos donde tengo posibilidades bien altas de ganar o no. Y me llevo esos casos a litigar. ¿Perdón? ¿En qué me da bronca? En casi todos esos casos que ganamos en la Suprema, pudimos haber negociado una terminación anticipada, una conclusión anticipada. Cuando terminaba la audiencia, yo me daba pena porque lo miraba que lo marrocaban a una persona y lo llevaban 8 años con pena privativa de libertad y decía, yo hubiera aceptado 4 suspendidos en una audiencia conformada. ¿Me entienden? Pero como fue y me pechó, como litigamos, ¿no? Cuando litigas te llevas el premio mayor, porque ¿dónde te van a rebajar pena? ¿Cierto? Entonces cuando terminaba la audiencia me quedaba con pena. ¿Cierto? Un día cuando el abogado le dije, uno de los defensores públicos que tenía más conflicto porque él iba a varios casos de esos, le dije al defensor público, no negociamos estos casos. Ay, el cliente no acepta. Y además también yo estoy practicando mi litigación, ¿no? Interesante, ¿verdad? Casi le respondo una barbaridad, pero me quedé callado. Porque a veces uno se tiene que morder la lengua, ¿no? ¿Ven? Entonces, mucha responsabilidad, pues. Este es un tema bastante amplio. Tú me avisas. 5 minutos. 5 minutos. Ya. Me dicen que tenemos 5 minutos. Yo lo que quiero acá es centrar ciertas cosas en los 2 minutos que me quedan y a partir de allí, a partir de entrar, escuchar algunas preguntas. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Qué quiero centrar? Primera idea fuerza. Las reglas de litigación oral se aprenden en 5 minutos. Al juicio, la información la traen las fuentes, el fiscal y el abogado no son fuente, y las fuentes dan información sin engaños ni amenazas. Eso como reglas. De ahí deriva todo. 2. Cuando vas a un juicio, tienes que velar porque entra la información correctamente, o sea que se respeten esas reglas. Para eso tienes que estar atento, ¿verdad? Y hacer objeciones cuando haya que hacerse. 3. Cuando estás en el juicio, nada de lo que hagas en el juicio, y cuando digo nada, es nada, debe ser improvisado, sino todo debidamente planificado. Porque si algo improvisas, no te va a salir. Todo tiene que estar planificado y preparado. Todo. ¿De acuerdo? Y la última, para mí, recomendación. Litigar cuando tengas oportunidad. No cuando no. Porque si tú litigas cuando tienes oportunidad, podrías ganar. Pero también podrías perder. Pero si litigas cuando no tienes oportunidad, nunca vas a ganar. El que litiga cuando no tiene oportunidad, da vergüenza. Da lástima. Causa conmiseración. Perdóname, pero me provoca repugnancia. ¿Por qué? Porque está jugando con la vida de un ser humano. El día que defienda a su vieja, que haga eso. O que defienda a sus hijos. Pero cuando defienda a su semejante, cuando defienda a un ser humano, alguien que tiene familia, alguien que tiene hijos, alguien que tiene personas que dependen de él, cuando haga eso, que actúe con responsabilidad. Y no litigue a ver qué le sale. O por darles un sencillo. Porque tanta maldad también se paga. ¿De acuerdo? Y hay gente que actúa con demasiada maldad. O sea, ¿qué hacen? Llevan casos a juicio cuando no los tendrían que llevar, ¿verdad? ¿Resultado? ¿Quién le afecta? ¿Una persona? Este se afecta. Cuando este le dan 15 años de cárcel pudiendo haber recibido 5. ¿Se afecta a él? Familia. ¿O el entorno? El entorno. Piensen en eso. En el entorno.
Piensen en eso. Un colega de la defensa me decía, Franca, yo nunca le pregunto a mi cliente si es culpable o inocente. Me parece la pregunta más idiota. Así que no. ¿Qué haces? Miro la carpeta, investigo, verifico yo mismo. Y le digo, no me importa lo que tú me digas, yo te veo inocente, punto, así lo hayas hecho. Pero yo en la carpeta te veo, ¿te entiendes o no? Yo en la carpeta te veo inocente. El fiscal no tiene nada en tu contra. Vamos a pelear tu inocencia. O le digo, yo en la carpeta te veo culpable. Y así te arrodilles como la cruz y me jures que no lo has hecho. Yo acá te veo culpable. Todo lo que hay te apunta. Y con todo lo que hay, te recomiendo negociar. ¿De acuerdo? Si tú lo has hecho o no lo has hecho, solo lo sabes tú. Si tú querías lesionar o matar, solo lo sabes tú. Eso es la verdad real. Y el mundo de los humanos, nunca hemos alcanzado la verdad real. Viviremos. ¿Con qué nos manejamos? ¿Con verdades procesales? ¿Que son verdades de aproximación o de llegada? ¿Las verdades procesales son de aproximación o de llegada? De aproximación. Nunca vas a llegar a la verdad, doctor. Doctora, ¿le pareció interesante lo que hablé hoy día? ¿Sí? Lo que me está diciendo, por un tema de diplomacia. Esa es la verdad procesal. Pero mentalmente puede estar pensando, me volví a saltar de nuevo. Pero pregunto, lo que me ha dicho y lo que he hablado hoy día le ha parecido interesante, ¿es la verdad real? ¿O es lo que me he dicho? ¿Es la verdad real o es lo que me he dicho? Pregunto, ¿necesariamente piensa eso? No, pero yo le creo. ¿Y por qué le creo? Porque intervino, porque movía su cabeza, porque no se dormía, porque entendía, ¿verdad? Con lo cual le parecía interesante, ¿cierto? Pero si hubiera estado desparramándose acá, durmiendo con la boca abierta, y le hubiera preguntado, ¿le ha parecido interesante? Y me hubiera dicho, espectacular, de lo mejor que he escuchado. ¿Hubiera sonado creíble o no? No. Es igual. La verdad real es inalcanzable, no se olvide. La pregunta más tonta que yo he hecho en mi vida siempre ha sido, ¿me amas? ¿Qué te van a decir? No te van a decir, ¿no? Estás pagando la cena. Y no te van a decir. Doctor, entonces, ¿por qué te has casado? ¿Por un tema de convicción más allá de toda duda? Razón. Porque todos los indicios concurrentes, convergentes apuntaban a eso o no. ¿Cierto? A ver, vamos. Me pagó la carrera. 2. Cuando me asaltaron se atravesó y le cortaron a ella. 3. Cuando me operaron me donó sangre. Cuando creía que yo estaba muriéndome, estaba a mi costado llorando. De todo eso, ¿qué puedo corregir? ¿Ves? Hasta en ese supuesto hay margen de duda o no. Pero digo, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Que vean, ya. Traslademos eso al terreno de la estupidez. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Eso qué es? ¿86? ¿90%? ¿92? ¿45? ¿Qué porcentaje es? Bueno, solo en el mundo de la estupidez se pueden dividir 5 gramos de probabilidad, ¿verdad? No, sí se puede, ¿verdad? ¿No has escuchado sospecha grave, sospecha inicial, grave amor? O sea, ¿cómo pasa? ¿Cuál es? 43.2, punto 1. ¿Cuál es el número? ¿Y cómo llego de uno al otro? O sea, los seres humanos pensamos, ¿no? Ya basta de tomarnos el pelo. No nos traten como idiotas. Por Dios. Supremos, basta, cánsense. Cánsense. Los seres humanos pensamos. Los abogados también razonamos.
vas a mandar 5 o 6 estándares donde ningún ser humano en esta galaxia por lo menos ha logrado hacerlo? ¿Cómo me hablas de niveles? ¿Cómo se pasa de este a este y de este a este y de este a este y de este a este? ¿Cuál es el porcentaje? Doctora, con lo que yo le dije, ¿mi mujer me ama? ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? ¿Se puede cuantificar? No. No nos tomen el pelo y todo. La verdad. Y es que no se burlen de nosotros. La ciencia en su máximo esplendor ha logrado establecer 3 grados de conocimiento. Duda. Oh, creo que hay más que duda. No, sí estoy convencido. Hasta ahí han llegado los científicos de epistemología de la ciencia. Esto es lo máximo que han logrado. Pero de un tiempo a esta parte estamos visitando tiempos de 7, 8 grados, ¿no? Increíble, háganse tratar a algunas personas, deben visitar ayuda profesional, ¿cierto? Pero claro, pero para llamarlo estúpido a uno por cuestionar si es, ¿cierto? ¿A quién le ha ganado ese Almanza? ¿Quién es ese Almanza? Tontería, ¿no más? Bueno. Ahora sí, los minutos finales. Los escucho. Díganme algo. Doctor, una pregunta. Cuando usted fue para la hacienda Nápoles, allá en Colombia, claro, para... Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí. Ya, ¿qué ¿Qué impresión le causó cuando tuvieron que hacer ese proceso de extinción de dominio que ya Colombia había puesto en su normativa, de atacar la economía? Lamentablemente el tema de la hacienda Nápoles fue lo último que se vendió de Escobar, porque en Colombia se había vendido todo de Escobar, sus islas, sus embarcaciones, sus avionetas, sus casas de playa, sus casas de Bogotá, todo se había vendido. Lo último que lo estaban conservando como atractivo turístico era la hacienda Nápoles, ¿de acuerdo? Pero también era una hacienda inmensa, pues tenía hectáreas de hectáreas, no sé de cuántas. Lo cierto era que se necesitaban días para recorrerla. Zoológicos, parques de agua, una cosa impresionante. Tenía su helipuerto, tenía su pista de aterrizaje, desde ahí aterrizaban avionetas, ahí se reunían todos los congresistas, los ministros, ahí hacían prácticamente, desde ahí se gobernaba en Colombia. Ese era el poder que tenía Escobar. Después lo traicionaron los políticos sin duda, pero ese era el poder que tenía Escobar. Yo creo que ese era un monumento, un símbolo para Colombia, de cómo se vivió en esa época y de cómo el poder político puede sucumbir ante el poder del narcotráfico, ¿cierto? Ahora, este rancho hoy día creo que ya no está abierto al público, me han dicho. En su momento se visitaba. Miren, esto es Medellín y esto es Bogotá. Este rancho estaba justo en la mitad del camino. De acá a acá son 8 horas y estaba justo a 4 horas. ¿De acuerdo? Y ahí entraba, si podías recordar el tiempo allí. Y un poquito, tú lo que vivías allí era, pues, era un lugar donde, campo de concentración para matar a los enemigos, lugar de elaboración y glorificación, lugar de transporte, lugar de reuniones políticas, lugar de relajo. O sea, ahí se concentraba, eso era como el cuartel general, ¿cierto? Ahí uno de los sicarios de Escobar, que es conocido como... ¿Taquita? No, Popeye. Aquí queda otro de ellos, pero el más fuerte era Popeye. Popeye era alguien que él mismo dice que era como su general, dice, ¿no? Su jefe del equipo bélico. Él pues refiere, él cuenta que en ese lugar se respiraba muerte, ¿no? A ver, solamente para que tenga una idea, doctor. Solamente para que tenga una idea. Las cifras oficiales, o sea, las cifras oficiales del gobierno colombiano, admiten que en la guerra con Pablo Escobar Gaviria
Se murieron 50.000 personas en Colombia. Ya, si eso admiten las cifras oficiales, tuvieron 50.000 muertos en esa guerra, de los cuales cientos fueron jueces, tantos miles policías, ¿cierto? Ya. Si esas son las cifras oficiales, yo pregunto, ¿cuántas serán las cifras? No son oficiales. Las reales, ¿verdad? Las reales, porque no nos olvidemos, la costumbre era desaparecer a la gente. ¿De acuerdo? Y si Popeye dijo que en esa hacienda se respiraba, seguramente lo decía por algo, ¿no? Tal vez hasta ahí hay cosas clandestinas. Aquí no, ¿no? Pero miren la diferencia entre otros países de nuestro continente y Centroamérica con Colombia. Colombia se sacudió en esa guerra. Colombia hoy es un país habitable. Es un país que mira para adelante o no. La diferencia de otros países que perdieron la guerra con el narcotráfico, como Guatemala, como El Salvador, Nicaragua, o México creo que no la ha perdido todavía. México ha perdido gran parte de su territorio. Ha perdido gran parte de su territorio. Pero no la ha perdido todavía en el contexto total, ¿no? ¿Cierto? Sí. Brasil, doctor. Un poco. Yo creo que ahorita el problema fuerte está en Centroamérica. Muy fuerte. Muy fuerte. México estuvo muy fuerte, pero ahora creo que ha pasado un poquito, no sé cuánto, pero ha pasado. La vez que estuve en México, una cosa que me impresionó fue cómo se patrullaba en la DF, ¿no? DF, o sea, en el Distrito Federal. Ni siquiera estamos hablando de Sinaloa, no estamos hablando de Ciudad Juárez, no estamos hablando de Guerrero, no estamos hablando de Sonora, estamos hablando de Ciudad México, DF. Distrito Federal, estamos hablando de esos lugares donde la policía patrullando sin marbete, con pasamontañas, con vehículos sin placa. Entonces, solamente con ver eso, la policía patrullando sin marbete, con pasamontañas y con vehículos sin placa, y con uniforme único para Fuerzas Armadas y Policía, ¿qué ambiente se respira? ¿De seguridad o de peligro entre derechos humanos? Si te matan, ¿a quién te quedas? Si no tienes ni el número de placa, ni tienes ni el rostro siquiera, para que no tomes una foto. No, entonces se están viviendo temas bien difíciles, ¿no? Bueno. No, doctor, el honor para mí siempre es estar acá. Pero no es mío, siempre. Es al revés. Ojalá pronto. No me... Usted mencionó de que ya le hacen la pregunta al testigo, el testigo ya dio la información, pero luego vuelven a interrogar la otra parte, y la otra parte también le hace una pregunta y el testigo ya se dio cuenta, ¿no?, de que contestó mal y cambia la respuesta. ¿Cuál de las dos va a valer? Lo que pasa es que el contraexamen... ¿O eso ya no se puede hacer ya? No, sí se puede hacer, vamos, o sea, vamos, el examen directo, a diferencia del contraexamen, es un examen en el que solo se permiten preguntas abiertas y cerradas, en el examen directo. Pero en el otro examen, en el contraexamen, ya se pueden hacer preguntas sugestivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la información está con el juez, ya el testigo su información se la dio al juez. Y en el contraexamen lo único que estamos haciendo es control de calidad de información. Por lo tanto, en el contraexamen, al estar haciendo control de calidad, verificación de validez de información, ya es un tema de permisión de preguntas sugestivas. Entonces, siempre la información que va a quedar va a ser la que sea, la que proviene del contraexamen. Porque la información inicial que se dio, ¿dónde se va a controlar en calidad? En el contra, ¿verdad? Y la información que sobrevive al contra, queda. ¿Cuál es el problema? No contraexaminar. Porque quien calla, ¿de acuerdo? Tal vez algo más. Entonces, siempre para mí es un honor, y esta vez no es la excepción. Así que, no viendo más preguntas, muchísimas gracias nuevamente por tu atención.
Buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por su decano, Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia especial para nombrar como miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados de Tacna a dos ponentes que nos han acompañado durante estas dos jornadas académicas, tanto para el primer diplomado de Derecho de Familia, así como el segundo módulo con dos partes, ¿no? 2 días de litigación oral. Resolución de Junta Directiva número 014-2019-JD/ICAT-Tacna. Tacna, 31 de agosto del 2019. Visto la solicitud del señor decano y estando de acuerdo la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, con fecha 31 de julio del 2019, se resuelve, primero, incorporar como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna al doctor Frank Robert Almanza Altamirano a partir de la emisión de la presente resolución. Segundo, señálese para el día 31 de agosto del 2019 a las 19 horas para la ceremonia de reconocimiento e incorporación como miembro honorario, imposición de la medalla de la Orden al doctor Frank Robert Almanza Altamirano. Tómese razón y hágase saber. Firma Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Los invito a ponerse de pie, por favor, para que el decano de nuestra orden pueda imponer la medalla al doctor Frank Robert Almanza